Continuamos ahora la conferencia con Flor de Torres. Ella es fiscala delegada de Violencia de Género en Andalucía y fue llamada a comparecer como experta en la subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia. Ella nos va a dar las claves de la importancia de enjuiciar con perspectiva de género. La palabra es suya, fiscala. Sí, buenas tardes. Es un inmenso honor compartir este panel con ilustres compañeros y compañeras de viaje y admiradas amigas y amigos en la lucha por la igualdad y en la apuesta que tenemos todas y todos por luchar contra la violencia de género de forma activa, ¿no? Me corresponde, por principio, dar las gracias, por supuesto, al señor alcalde del Ayuntamiento del Ferrol y así como su consejera de Igualdad por permitirnos estos encuentros tan fructíferos en la aproximación de todas las posiciones en una radicalidad en la lucha contra la violencia de género. Bien, sin más, creo que se está compartiendo la pantalla, ¿es así? Sí. Pues sin más, empezaremos comentando que estamos situados ante un problema de enorme magnitud, ¿no? Porque fuera de aspectos jurídicos, desde luego, el problema de la violencia de género también es un problema de salud pública, ¿no? Ya la OMS en sus informes anuales nos habla de epidemia, es más bien una pandemia, porque de cada 10 asesinatos que se cometen en el mundo, 4 van a ser a mujeres en el ámbito de la violencia de género, ¿no? Y yo creo que no hay mayor desigualdad que aquella que atenta contra la igualdad, porque cualquier ley, cualquier persona, cualquier institución tenemos que dignificar con cada uno de nuestros actos y en nuestra profesión el más absoluto derecho fundamental que es la igualdad. Y este es el único camino que tenemos que atravesar, el camino de la justicia a través de la paz social, ¿no? No podemos olvidar alguna realidad que ya la pongo como titular en los órganos judiciales, el maltrato infantil de género, es decir, la violencia de género que se realice a los menores por la simple exposición a la violencia de género. Ese es un concepto que es empírico, es científico y además está ya desarrollado jurisprudencialmente a través de auténticas sentencias de perspectiva de género que nos están dotando constantemente el Tribunal Supremo y que haremos un repaso al final de mi breve intervención. No en vano, la Academia Americana de Pediatría nos está diciendo que ser testigo presencial de la violencia de género puede producir efectos tan traumáticos a los menores, a las menores, como, por ejemplo, ser víctima de abusos físicos o sexuales, ¿no? Partimos de una realidad difícilmente objetivable en el sentido de que nunca podemos parar la cuenta dolorosa y trágica con la que convivimos. En este año, en la última consulta que hice yo a la estadística de la delegación del Gobierno, 41 mujeres nos faltan, pero es que desde el 2003 son 1.074 mujeres víctimas mortales por violencia de género, ¿no? Pero hay que humanizar estos números, porque entre los números, a escondidas, en silencio, se alzan historias como la de cada víctima, ¿no? Una a una, con sus traumas, sus logros, sus hijos, a veces solas y muy solas, escondidas, ausentes. Y mi experiencia es que en cada una de ellas, en cada caso, en cada juicio, aparecen unas historias que son un auténtico atentado a todos y cada uno de los derechos fundamentales de esas víctimas, ¿no? Por tanto, partimos también de una descatalogación de un falso mito, ¿no? Los falsos mitos que redundan como realidades e intentan imponerse ante otras realidades, que son las científicas y las empíricas, ¿no? Los datos de las denuncias falsas, ¿no? Solamente podemos combatirlos con datos científicos, con los datos de la Fiscalía, con los datos de los procedimientos judiciales. Si, por ejemplo, el año pasado, según nuestra memoria de Fiscalía y según los datos judiciales, fueron 168.057 los procedimientos que asistimos en los juzgados de violencia a la mujer, se contabilizaron denuncias falsas desde el inicio de nuestro recuento en Fiscalía desde el 2009 en un total de 121 denuncias. Fíjense que en la horquilla de solamente un año fueron 168.057, pero en la horquilla del 2009 hemos atravesado casi 1 millón de denuncias por violencia de género, de las cuales contabilizadas como denuncias falsas son solamente 121 desde el 2009. Fíjense qué estadística tan pobre, porque es un 0,0069%.
Esta es la tabla estadística que está aportada en nuestras memorias y que, por tanto, descatalogamos el falso mito de las denuncias falsas y nos centramos en el grueso de la violencia de género, en el más de 1 millón de denuncias que se interpusieron desde el año 2009 y desde la ley integral rozaron todavía cantidades mucho más desorbitadas, ¿no? Hemos cumplido, por tanto, 16 años desde la publicación de nuestra magnífica ley integral. Hemos culminado una apuesta legislativa para contribuir a un reequilibrio de género que la sociedad demandaba. No olvidemos que la ley integral tiene también una base social, una base de demanda social de los movimientos feministas y de la necesidad de instaurar una igualdad real, pero también efectiva dentro del ámbito judicial. Y hemos comenzado una andadura que hoy estamos cumpliendo en este año, 16 años de camino de la ley integral. Y mi objetivo, por tanto, es establecer la línea o los parámetros que tenemos los operadores jurídicos para luchar contra la violencia de género. Yo creo que hay 2 herramientas necesarias y únicas para la lucha judicial contra la violencia de género. Tenemos que combatir con leyes, pero sobre todo con leyes integrales. Ya no podemos seguir combatiendo la violencia de género a base de código penal, ¿no? Tenemos que combatir con instrumentos adecuados a la integralidad que es la violencia de género, tras haber comprendido que la violencia de género no se gana solamente en la vía judicial. Y hay que competir contra la violencia de género con una característica personal. El operador jurídico, las personas que trabajamos con violencia de género, tenemos leyes integrales, pero también tenemos que dotarnos de empatía, de comprensión, de cercanía a las víctimas, de estar siempre muy cerca y al lado de esas víctimas. Y vamos a desarrollar, por tanto, estos 2 parámetros a lo largo y en la visión prospectiva de un proceso penal, ¿no? Porque hablar de leyes integrales es hablar de leyes cuestionadas, controvertidas, pero ojo, leyes plenamente constitucionales. Baste decir que más de 200 sentencias de inconstitucionalidad se interpusieron frente a esta ley integral y todas y en cada una de ellas el Tribunal Constitucional avaló la discriminación positiva como eje y engranaje, como punto de partida para ganar esta batalla en la esfera judicial. Por tanto, tenemos que tener ese enfoque integral y no solo penológico a la hora de luchar contra la violencia de género en los juzgados, ¿no? Pero estas leyes integrales, las leyes no solamente nacionales, sino las leyes autonómicas, tienen que tener un enfoque, una raíz de derechos humanos, un enfoque de interculturalidad, de integralidad, de género, de interseccionalidad, de generación, un enfoque generacional. Es decir, son leyes complejas que el operador jurídico tiene que entender en todos esos parámetros, ¿no? Pero cuando hablamos de ley integral, en España estamos en cierta medida sufriendo una especie, los juristas, una especie de esquizofrenia legislativa, y si me permiten esta expresión, ¿no? Porque está conviviendo la vigencia de un convenio de Estambul donde violencia a la mujer es cualquier violencia que se ejerce a la mujer por el hecho de serlo y no solamente dentro del ámbito de la pareja o expareja. Nuestra magnífica ley integral nos habla de violencia de género ejercida el hombre hacia su mujer o exmujer y a los hijos sometidos a la tutela de la misma, ¿no? Y finalmente, las leyes autonómicas, por ejemplo, me gusta mucho presumir de la ley autonómica andaluza, que es una ley del 2007, la ley integral, que fue modificada en el 2018 y que yo creo que es una ley pionera a nivel mundial, ¿no? Porque da un concepto de violencia de género yo creo que es el más avanzado en todas las legislaciones que yo he tenido la ocasión de estudiar, ¿no? Porque incluso da conceptos que no están todavía previstos en nuestras leyes. El concepto de femicidio, las agresiones sexuales, el acoso sexual, acosos por razón de género, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina, es decir, todas las violencias originadas por las tradiciones culturales o la violencia incluso derivada de conflictos armados. Fíjense cómo conviven estas 3 leyes, estas 3 marcos legislativos y que producen ciertas discrepancias a la hora de poder aplicar la lucha contra la violencia de género en la esfera judicial. Cuando le hablaba de la segunda herramienta, sin ninguna duda, es la empatía, porque tenemos que reforzar nuestra empatía y nuestra comprensión ante el fenómeno de la violencia de género, porque
cualquier mujer que acuda al Ministerio Fiscal, cualquier mujer que acuda a un juzgado de violencia a la mujer, no solamente va a denunciar un hecho delictivo, sino que exterioriza la confianza en que sepamos entenderla, sepamos comprenderla y sepamos actuar en la defensa de todos sus derechos y de todos sus hijos, ¿no? Porque ellas nos entregan su intimidad y tenemos que otorgarles justicia y protección, ¿no? ¿Cómo valoramos en los procedimientos judiciales el testimonio de una víctima de violencia de género? Sí, mi compañero Joaquín habla de heroínas, las víctimas de trata con fines de explotación sexual. También son heroínas las víctimas de la violencia de género, porque se tienen que enfrentar a ese tortuoso camino que es un proceso, ¿no? Y tienen que encontrar manos amigas en todos los operadores que van transitando a lo largo de ese proceso, ¿no? Esta sentencia, que es del año pasado, la sentencia del 6 de marzo de 2019, creo que es una sentencia pionera porque por fin rompió la discrecionalidad que había en todos los órganos judiciales a la hora de enjuiciar a las víctimas de violencia de género. Se establece, dentro de la libertad para fundamentar una sentencia, se establece una serie de ítems para que el juzgador entienda cómo interactúa una víctima de violencia en los procesos judiciales. Los indicadores que se deben de tener en cuenta para la comprensión activa de una víctima de violencia de género, porque una víctima es todo lo que dice, pero también son muchas cosas que silencia, ¿no? Y tenemos que interactuar con ella para entender ese lenguaje gestual, su claridad expositiva, su concreción en el relato, la expresividad, la ausencia de contradicciones, ausencia de lagunas, es decir, todos estos ítems tienen que ser traducidos luego en una sentencia donde las armas legales de cada una de las partes queden garantizadas y donde queden acreditados los objetos que nosotros traemos a cada acto judicial, ¿no? Por tanto, perspectiva de género yo creo que es integrar todos los indicadores que nos ofrece esta sentencia, este marco, dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestra empatía y dentro también de ese marco legal que es nuestra actual Ley Orgánica 1 del 2004, ¿no? El Tribunal Supremo empezó dictando sentencias con perspectiva de género desde hace ya muchos años, ¿no? Pero pasaron unos años desde la publicación de la ley integral y les voy a recordar una sentencia que fue la primera que llegó a mis manos con una auténtica perspectiva de género, ¿no? Procedía además de un asunto que habíamos llevado en Málaga, donde tratábamos de argumentar que la integridad moral es un delito absolutamente distinto a la integridad física, ¿no? Y que los delitos contra la integridad moral tienen que ser visibles porque hasta este momento habían sido bastante invisibles porque era difícil la prueba de estos delitos, ¿no? En esta sentencia el Tribunal Supremo nos contestó con una rotundidad y con una exquisitez en el tratamiento de lo que es una perspectiva de género, porque nos contestaba diciendo que la integridad moral es el derecho a ser tratadas las mujeres como personas y no como cosas. Es la primera sentencia que el Tribunal Supremo empieza a hablar de cosificación de las mujeres, ¿no? Nos dice que la inviolabilidad del espíritu es la contraposición a la inviolabilidad del cuerpo, es decir, es una inviolabilidad del espíritu. Las mujeres tenemos derecho a no ser violadas en nuestro espíritu por hechos delictivos que integrarían este delito, ¿no? Y que es un atributo de cualquier mujer de ser investida en la capacidad para decidir responsablemente cada una de nosotras de nuestro propio comportamiento, ¿no? A partir de ahí, desde el año 2008-2007, empieza una trayectoria de una gran rotundidad por parte del Tribunal Supremo y un perfecto compromiso en dotar de herramientas a los operadores jurídicos, a los juzgados de violencia, que es donde estamos en primera línea con las víctimas, de interpretación de todos y cada uno de los delitos que yo llamo invisibles porque tienen poca constancia física en la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, la habitualidad, el concepto de dominación que se ejerce sobre las mujeres, nos dice el Tribunal Supremo que es distinta de las concretas acciones y que se basa en esa situación permanente de dominación del hombre sobre la mujer y está presente como una conducta independientemente de todos y cada uno de los delitos que puntualmente se puedan ejercer sobre ella. En este caso, la víctima, en esta sentencia, había sufrido un acceso anal violento, había sufrido amenaza, había sufrido una permanente multiplicación de llamadas telefónicas, importunándola, desasosegándola.
actos de sobarla o meterle mano, decía el Tribunal Supremo, como hechos probados. Es que no solamente es un acoso que produce una presión psicológica a la víctima, sino es una afrenta constante a la dignidad, a la paz y a la seguridad que esa víctima y todas las víctimas están mereciendo, ¿no? Bueno, pues se fueron desarrollando muchísimas sentencias de violencia psicológica, maltrato habitual, delitos contra la integridad moral, que nos llevan al camino actual de obtener no voy a decir todas las sentencias porque en todo caso quien tenga interés se las puedo pasar, porque son muy casuístico, pero llegaríamos en este sentido a marcar ya lo que es una comprensión activa por parte de nuestra jurisprudencia y por parte de los operadores jurídicos, que tenemos que aplicar esa sentencia y tenemos que ver por la mirada que está encauzando el Tribunal Supremo en todos y cada uno de los delitos. Pero llegado a este punto, bueno, ¿cómo probamos todos estos hechos invisibles que circundan a una víctima de violencia de género? Bueno, aquí en Andalucía, y gracias a los postulados de la Ley Integral del minuto cero, estaba a nuestra disposición las unidades de valoración integral de violencia de género de los institutos de medicina legal. Magníficos equipos multidisciplinares compuestos por forenses, por psicólogos y por trabajadores sociales que elaboran periciales de situaciones de victimización de esa víctima, situaciones de estar sometido el agente o el sujeto activo a indicadores de ser un sujeto activo en el ámbito de la violencia de género, examen pericial de los menores y, lo más importante, que todas y cada una de las secuelas que mantiene esa víctima están derivadas sin ninguna duda de esos actos de violencia de género que ejerce el maltratador sobre la víctima. Por tanto, si tenemos una declaración de una víctima, si tenemos esta prueba pericial y si tenemos luego los testimonios de testigos de referencia que podamos aportar, podemos construir perfectamente el edificio de un procedimiento con una auténtica perspectiva de género y con una auténtica atención a la víctima, dándole respuesta penológica, pero también integral a esa víctima que acude a nuestros órganos judiciales, ¿no? Estas pruebas periciales, para mí lo más importante de todas ellas es que nos dan un carácter de perspectiva de género al hecho. Desgraciadamente, en todos y cada uno de los asuntos que intervenimos o que yo puedo intervenir en asesinatos de mujeres en el ámbito de la violencia de género, estas pruebas no pueden completarse íntegramente porque, desgraciadamente, la mujer ha sido asesinada. Pero a mí me gusta que ese procedimiento ante un tribunal del jurado, esté presidido por esta prueba, ¿no? No podemos valorar la situación de la víctima porque la víctima ha fallecido y no puede dar su testimonio, pero sí podemos valorar los actos del maltratador, sí podemos tener el testimonio de nuestros hijos, de los hijos de la violencia de género y dar esa perspectiva de género que tiene que presidir a todos los procesos judiciales en materia de violencia de género, ¿no? Y entonces son pruebas imprescindibles para el enjuiciamiento completo de los actos de violencia de género, ¿no? Fíjense, en Andalucía estamos bastante nutridos de estas unidades. Málaga está a la cabeza, tenemos 5 unidades y los fondos del Pacto de Estado han hecho posible que se nos refuercen con más personal perteneciente a esas unidades de la UBI. Llegado a este punto, ¿cómo empatizamos con las víctimas en los procesos judiciales, ¿no? Es un proceso que tenemos que atravesar y que tenemos que acercarnos a las víctimas, pero guardando siempre la equidistancia que tenemos que tener como operadores jurídicos, como profesionales, ¿no? Bien, es que estamos tratando con víctimas que todos sus derechos fundamentales están violados, están conculcados en la Constitución. Baste con hacer un punteado de todos y cada uno de los derechos fundamentales que tenemos en el título preliminar para entender que una víctima de violencia de género se le está violando su derecho a la dignidad, el respeto al derecho a la igualdad, a la vida, a la integridad física o moral, al no sometimiento de tratos denigrantes o vejatorios, a su libertad, a su seguridad, a su derecho al honor, a su intimidad familiar. Es decir, todos y cada uno de sus derechos fundamentales están conculcados y, por tanto, tenemos que saber con quién hablamos y cómo tenemos que acercarnos a esas víctimas, ¿no? Yo hice una serie de ítems para establecer una forma de actuación que parecía o que parece repetirse en todas las víctimas, ¿no? Son mujeres que no toman la palabra normalmente, silenciosas, solicitan constantemente la aprobación del maltratador, por eso es importantísimo que nunca esté cerca en las declaraciones judiciales, es decir, que esté totalmente aislada del maltratador y del entorno. Se presentan como anuladas, han sido víctimas o testigos de una violencia familiar previa,
tienen muchísima tolerancia a la violencia. Por tanto, cuanto más hablemos con ellas, más podemos sonsacar elementos delictivos que ellas normalizan como una relación normal de pareja, pero que esconden auténticos dramas y delitos de violencia de género, ¿no? Son mujeres que no hacen pretensiones civiles ni penales desorbitadas, es que no quieren ni siquiera que el maltratador ingrese en prisión. Cuando incluso se le anuncia que el Ministerio Fiscal va a pedir la prisión, enseguida comparecen o tardan poco tiempo en comparecer y en retractarse de todo lo dicho. No, ni siquiera quieren que el maltratador ingrese en prisión, solamente quieren que las dejen tranquilas, ¿no? Bueno, hay muchísimos más ítems y contestando también a la intervención de nuestra querida Ángeles, que echa en falta la detección de la violencia de género a través de protocolos sanitarios, es importantísimo, la detección precoz de la violencia de género a través de una interacción con todos y cada uno de los centros sanitarios. Porque si buceamos en el historial de salud de esa víctima, vamos a encontrar somatizaciones, hospitalizaciones, múltiples accidentes, consumo de medicamentos, es decir, numerosos actos de violencia de género escondidos bajo el propio silencio de la víctima, ¿no? Y es importantísimo, por tanto, que existan protocolos de interacción entre los órganos judiciales y los centros sanitarios. Me gusta presumir de Andalucía porque desde el año 2012 han participado la Fiscalía en la confección de protocolos de detección directa de la violencia de género. Todos y cada uno de los médicos de Andalucía están obligados a cumplir los protocolos de derivación, no solamente de las lesiones evidentes, sino lo que yo me encargué profesionalmente de que constara en todos y cada uno de los protocolos, la sospecha fundada de que esa víctima puede estar sufriendo violencia de género, que pueda estar sometida a esa violencia invisible, que ella ni siquiera pretende denunciar, pero que el profesional, en esa obligación de ese deber de denuncia, tiene que filtrar a la Fiscalía para que abramos la preceptiva investigación sobre los mismos hechos, ¿no? Llegado a este punto, ¿cómo podemos justificar que una víctima siga actuando de forma dependiente al maltratador, incluso dentro del propio proceso judicial? Es que hay factores internos de tipo psicológico, ¿no? Son frases que yo extraigo de los procedimientos. Pues que no quiero abandonar a la pareja, no soy capaz de vivir sin él, baja autoestima, no valgo para enfrentarme a un proceso. Es decir, son procesos internos realizados por el maltratador en la mente de la víctima y que ella asume como valores propios. Se siente amenazada, es que si se entera que lo he denunciado me va a matar, o incluso la autocreencia que ella es la causante de la reacción violenta, yo tuve la culpa en ponerlo nervioso. A mí me gusta mucho que tengamos siempre presentes estos tres factores que sin ninguna duda van a estar presentes en las víctimas: distorsiones cognitivas, frustraciones, falta de asertividad. Distorsión cognitiva, el proceso se va a volver contra mí, nadie me va a creer, mis hijos me van a hacer responsable de lo que le ocurra a su padre. Pues claro, son deformaciones de la información producida por el procesamiento de la información que el maltratador está tatuando constantemente y milimétricamente en la mente y en el alma de la víctima. Sentimientos de frustración, es el estado psicológico que sobreviene a las víctimas por no alcanzar ciertos objetivos. Nos dicen es que no sé si voy a saber relatar lo que me ha ocurrido, no sé si quiero una medida de prisión, no sé si quiero el divorcio. Y finalmente la falta de asertividad, que es la capacidad que todos y todas tenemos que tener para transmitir opiniones, intenciones, posturas, creencias. Cuando la víctima nos dice no voy a declarar contra el padre de mi hijo, y me acojo, y permítanme la expresión, al nefasto artículo del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el derecho al silencio y el derecho a la impunidad que produce en los maltratadores el uso abusivo de este artículo, ¿no? Por tanto, me centro en este uso abusivo del 416, un artículo que desde la Fiscalía todos y todas las compañeras pedimos al legislativo que modifique, porque está presente en la impunidad de los delitos, porque está presente también en convertir un delito que es eminentemente público en un delito privado, en la voluntad de una víctima muy fácilmente manipulable por esa voluntad de ese maltratador que sigue creyendo que sus hechos son impunes y creyéndose dueño de la mente y de los actos voluntarios de la víctima. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, en la última memoria, está presente el silencio de las víctimas por el 416 y en el 37% de los casos.
Mi experiencia dice que son muchos más. Y me explico, yo creo que está presente entre un 50 y en un 60%, porque en el cómputo que se hace en la Fiscalía y en el Observatorio no está presente las sentencias absolutorias que se dictan en los juzgados de violencia a la mujer. En los penales de violencia que no son exclusivos de violencia a la mujer y por tanto no entran en el cómputo de esta estadística, ¿no? Y por tanto es un precepto que va sumando en cada ocasión que una víctima concurre a un llamamiento judicial, tiene que ser apercibida y tiene que ser leído este derecho y en cualquier momento puede decaer la acción o la declaración de esa víctima, ¿no? Porque, en definitiva, estamos presentes ante mujeres estigmatizadas también en los procesos judiciales, porque no saben, no aceptan o no tienen por qué saber la forma como operamos en los sistemas penales, porque ejercen su estado mediatizadas por el entorno, por ese uso abusivo que se hace por el maltratador y su entorno del artículo 416, porque sufren la culpabilización de no declarar, pero es que también las culpabilizamos de que silencien. Y algo que pretendo que nunca nos pase a nadie de las personas que trabajamos con víctimas, que algunos profesionales usamos nuestros modelos de vida, nuestras creencias de lo que es o debe ser una relación de pareja. No, eso no es la empatía, eso no es la herramienta que tenemos que usar y que les comentaba al inicio de esta intervención. Mi vida de pareja o mi vida personal tiene que quedar al lado. Yo no tengo que comparar mi vida de pareja con la vida de la víctima. La vida de la víctima es la suya y mi obligación es acercarme a ese sufrimiento y a ese daño moral que tienen esas víctimas, ¿no? Eso es la empatía, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, por ir cerrando un poco mi intervención, el Tribunal Supremo nos ha ido regalando nuevas sentencias hasta este año 2020. En el 2018 fue una catarsis constante de sentencias magníficas con perspectiva de género. Aparecen ya los menores visibles en la violencia de género. La aplicación del agravante en presencia de menores no requiere que los menores estén presentes o que se haya utilizado la violencia contra ellas. Simplemente con la constancia interna de que el menor sabe que se está ejerciendo la violencia de género, justificaría de por sí la agravación de estos tipos penales, ¿no? Más sentencias, la dispensa del deber de declarar, las oscilaciones que ha tenido el Tribunal Supremo a lo largo de la aplicación de la ley integral han sido muchísimas. En principio eran validadas las declaraciones de las víctimas dadas en la fase de instrucción, luego se omitió esa posibilidad. Esta sentencia, donde el voto particular del magistrado Antonio del Moral nos dice que no sería en ningún caso descartable reproducir las manifestaciones de la víctima si hay una contradicción también en la fase de juicio oral, pero es un voto particular. Pero le voy a regalar una última sentencia que nos abre la puerta a la esperanza ya ahora mismo, después de esta intervención, en otro sentido, ¿no? Seguimos finalmente con el último capítulo y casi telegráfico o periodístico de mi intervención, los últimos hitos jurisprudenciales, las sentencias referentes, las que nos abren camino a la esperanza, ¿no? A un enjuiciamiento con una auténtica perspectiva de género. Tres sentencias de este año que nos hablan de tutela judicial efectiva, que nos hablan del 416 y que nos hablan de la agravación de género. Rapidísimamente. La primera sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de este año nos dice, en resumen, que toda víctima de violencia de género tiene un derecho de tutela judicial efectiva como tiene cualquier ciudadano. No basta con oír las declaraciones de un denunciado y las declaraciones de una víctima para sobreseer un procedimiento como se hizo en este asunto. Estas víctimas requieren una somera investigación de los hechos, una constatación de que lo que nos está diciendo es verdad y una mínima actividad probatoria que les dé a las víctimas una respuesta judicial, una tutela judicial efectiva que no se dio en este asunto porque tras oír a la víctima se sobreseyó el procedimiento, ¿no? Una esperanza a que todos los juzgados de violencia a la mujer estén obligados a esa tutela judicial efectiva sin prejuzgar y aplicando esa empatía que tienen que presidir en la cercanía con la víctima. Les hablaba de una maravillosa sentencia, esta sentencia de 10 de julio de 2020, que abre la puerta a la esperanza y estando aquí presente doña Ángeles, que ha estado muy activa y muy presente en esta batalla por la lucha desde el Poder Legislativo, la lucha por la modificación del 416 para las víctimas de violencia de género, esta sentencia va a adelantar en cierta medida al Poder Legislativo porque
nos abre la esperanza a que las víctimas no recobren el derecho a la dispensa cuando han sido víctimas denunciantes. Y se basa en esta postura y esta sentencia que ya estamos aplicando en el día a día en los juzgados penales y en las audiencias, porque la protección a la víctima hay que hacerla de forma integral, hay que evitar coacciones o presiones en el entorno, evitar que pueda ser manipulada para el uso de ese silencio. La incompatibilidad con la postura de denunciar y constituirse a su vez como persona que no ejerce la acusación y silenciar unos hechos que han sido previamente denunciados. Y finalmente, esto es importantísimo, es que estamos ante delitos públicos que no cabe convertir en privado usando la puerta trasera como es el 416, ¿no? Una última sentencia, el agravante de género, que me parece una sentencia magnífica, para convertir en delitos de violencia de género aquellos delitos que eminentemente por la ley integral no son delitos de violencia de género. En este caso es una mujer prostituida que es agredida por la persona que ha gestionado su servicio, agredida sexualmente y es objeto de una brutal paliza, ¿no? Se recurre porque no se ha usado la agravación de género, la genérica del artículo 24 del Código Penal. Y efectivamente el Tribunal Supremo nos dice lo siguiente: no requiere la agravante de un elemento subjetivo específico, sino simplemente el ánimo dirigido a subordinar, a humillar, a dominar a la mujer. Y por tanto, en hechos donde estructuralmente el hombre está en una situación de superioridad sobre la mujer, es de aplicación automática esta agravación del 24, ¿no? Por tanto, no se requiere ese elemento subjetivo, sino simplemente la constatación de este hecho, de este escenario que le he descrito, ya de por sí es una agravación del artículo 24 y convertimos hechos delictivos en hechos también de violencia de género. Muchas más sentencias que ya no voy a relatar porque hemos hecho un recorrido magnífico por los resultados que estamos obteniendo de nuestras resoluciones judiciales en nuestros juzgados de violencia a la mujer y que luego son objeto de recursos de casación, pero los últimos titulares que les doy, ¿qué retos pendientes? ¿Qué retos son ineludibles en la actualidad, a 16 años vistas de la ley integral? Yo creo que hay que ampliar el concepto de violencia sobre la mujer. El Pacto de Estado, el Convenio de Estambul, por ejemplo, nuestra ley integral de Andalucía, pionera a nivel mundial, nos están indicando el camino. Delitos de violencia a la mujer son aquellos que tienen a las mujeres como sujeto pasivo de los delitos por el simple y maravilloso hecho de ser mujeres, ¿no? Y por tanto esto requiere una catalogación específica como delito de violencia a la mujer. La imperiosa reforma legal del 416 que jurisprudencialmente ya ha empezado a gestionarse a través de nuestra doctrina, ¿no? La instrucción de los procesos de violencia a la mujer a los fiscales especialistas en violencia a la mujer. Yo creo que estamos muy capacitados, muy preparados y más aún con esta reforma procesal pendiente de seguir siendo un instrumento piloto, de ver cómo la instrucción va a llegar a nuestras manos, como magníficamente se ha hecho en los procedimientos de menores. Y finalmente, una reflexión, seguir situando legalmente a los menores víctimas directas de la violencia de género. Es que este es un concepto jurídico que ya, a mi criterio, tiene que ser absolutamente incuestionable. Termino con esta reflexión. La violencia de género está en nuestras hijas, en nuestras madres, en las hijas, las madres, las esposas de nuestros amigos. No tenemos que buscar causas, no vamos a justificar conductas, no vamos a validar la violencia de género en conceptos tan vagos y sin conexión a la violencia de género como los celos, el alcohol, las drogas, los trastornos de la personalidad, los pensamientos impulsivos, la falta de control, la propiedad, la emancipación, la separación, la autonomía de la mujer. Yo creo que no hay ni una palabra, ni un concepto, ni siquiera un pensamiento que pueda adornar o aminorar la vergüenza que sentimos frente a los maltratadores. Porque no estamos condenados a sentir esa vergüenza, sino a seguir luchando cada uno y cada una contra él y contra cualquier acto de violencia de género. Muchísimas gracias.